Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, viene días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finehés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Déjenme decirles, ser padre, y no porque soy padre, no, aunque eso tiene algo que ver por la experiencia, pero ser un padre hoy en día es una de las cosas más difíciles y, la verdad, sin ayuda de Dios, imposible de cumplir. Ser un buen padre. Tú puedes ser un padre miserable como Elí, pero para ser un buen padre no es fácil. En primer lugar, hay tanta oposición en la cultura. No es un accidente, no es por casualidad que la paternidad está siendo atacada por todas partes, hermanos. Usted ve a hombres ahora vistiéndose como mujeres. Usted ve ahora los negocios apoyando estas cosas, indoctrinando a nuestros niños e hijos, preparándolos para aceptar que un hombre puede ser una mujer y viceversa. Pero la idea de que un hombre puede tomar control de su hogar y ser el líder en su hogar bíblico, eso va en contra de la narración o va en contra de la agenda de la cultura en que nosotros vivimos. Y no nada más aquí, en Europa, en Sudamérica, es triste lo que está pasando. Yo sí creo que si este país cae, hablando en muchas áreas, militarmente también y todo, es porque ya no hay hombres como antes. Hay hombres que son muy niñados por sus mamás, por la cultura, por el gobierno. No han tenido un padre en su vida de veras dirigiéndolo. Y la cultura se nota lo que está pasando. Entonces,
Estamos viendo ahora, me gustó lo que dijo, yo voy a decir en nada más, no tanto palabra por palabra, no me acuerdo palabra, pero la idea. Paul Washer, él dijo algo que me tocó mucho. Yo mandé su video a algunos de ustedes. Que él dice, yo he viajado en todo el mundo. He estado en Asia, en África, Australia. En África hay hombres de 13, 14, 15 años. Son hombres, trabajan, son fuertes. Vengo a Estados Unidos y hay niños de 35 y 40 años. Esa es la situación en que estamos. Me dijo, si un león que come hombres estuviera suelto en Estados Unidos, moriría de hambre. Es lo que dijo él. Y cuando uno viaja, uno ve las cosas. Hoy, muchos hombres son niñados, son niños de mamá, y no han aprendido a ser hombres. Después hay otro extremo, y hay los machistas. Y para mí a veces son niños también que no han crecido, no saben guiar bien a su hogar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en nuestra cultura? Muchas veces yo siempre he dicho, uso la palabra sentido común, dice esto, y es obvio, es sentido común. Hermanos, despiértanse, sentido común ya no existe en general. Lo que es sentido común, lo que era la norma, ahora es anormal. Y sentido común ahora es cuando dicen que hombres pueden dar luz a babies. Que mujeres pueden casarse con mujeres, que hombres pueden vestirse como mujeres. Y la verdad es, la familia fue ya definida, su definición fue trastornada y cambiada. Antes había organizaciones como Disney, y uno podía confiar en Walt Disney. Ahora tú vas a estos lugares, yo no pagaría, ni si fuera gratis no entraría en Disneyland o Disney World, donde tiene hombres vestidos como Cinderella y como no dices fairies, ¿verdad? Y hombres vestidos para enseñar a los niños que los hombres también pueden ser mujeres. Y ya no dicen caballeros y ladies and gentlemen, ya no dice eso porque no quieren definir entre un hombre y una mujer. Más y más personas en la escuela. Una maestra, eso es mucho, yo ni sé, se pasa tanto ya. En Inglaterra pasó eso. Una mujer, una maestra, felicitando y saludando a las niñas. Ella dijo, buenos días, bien hecho niñas. Y la despidieron porque una niña fue ofendida porque ella dijo, yo soy niño. Y en vez de enseñar y ayudar a la niña, despidieron a la maestra. Estamos viviendo en tiempos así, hermanos. Y nosotros tenemos que entender. Yo nunca casi quiero entrar en la política y menos de la convención nuestra. Oren mucho por nuestra convención, porque hay líderes en nuestra convención que ya se están acercando a ese progresivo que se llama woke, despertados. Y están comenzando ya a aceptar cosas que no es bíblico. Entonces, digo todo eso porque en Elí vemos a un padre que tenía fe. Él tenía fe, Elí, pero no la pasó a sus hijos. Él sirvió a Dios y a su pueblo durante muchos años, 40 para ser exacto, 40 años. Pero como padre fracasó miserablemente. Él era un sumo sacerdote, juez de Israel. Vivió, sus hijos crecieron en el templo, literalmente vivían allí. Y él fracasó como padre, no pasó su fe, no la pasó a sus hijos. Tanto que eran sacerdotes, pero no conocieron a Dios. ¿Y cómo podemos evitar? ¿Qué podemos aprender de los fracasos de este hombre? Padres, especialmente a ustedes. Hermanas, ustedes que están casadas, escuchan bien.
apoyan a sus esposos. Sean ayuda idóneas y no piedra de tropiezos, porque todos van a sufrir, ustedes, sus esposos, sus hijos y la sociedad y la iglesia también. Muchas iglesias han fracasado porque hombres no son hombres. Eso pasa. La Biblia dice en Corintios, segunda de Corintios 13 a los varones, portaos varonilmente, pero se portan como femeninos, se portan como mujeres. Es muy triste lo que está pasando. Lo que voy a decir hoy, lo que tengo que compartir, no va a ser como echar porras como un cheerleader a ustedes varones, no. Para enseñarles y advertirles que estamos en tiempos peligrosos. Y los primeros que van a sufrir son tus hijos. Si ustedes no se portan como varones bíblicos, padres bíblicos en sus hogares. Vemos aquí entonces que podemos aprender de los fracasos de este hombre. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que todas esas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos evitar los errores que tuvo Elí? Y guiar a nuestras familias por el buen camino. Como vuelvo a decir, ser un padre es difícil. En primer lugar, porque no somos perfectos. Es muy fácil con una lupa. A veces no es necesario lupa señalar los errores. Pero aún los mejores padres fallan de vez en cuando. Pero yo prefiero ser un buen padre que falla de vez en cuando que un mal padre que hace algo bueno de vez en cuando. O sea, hay que pensar en eso. Porque un reloj dañado está bien 2 veces al día. 2 veces al día, ese reloj que no sirve, sí sirve. Yo prefiero servir todo el tiempo. Primero vemos aquí Elí, el llamado de Elí. En el versículo 27 dice aquí, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Un profeta llegó el sumo sacerdote al juez de Israel. Un profeta, no sabemos su nombre, pero fue Dios que lo envió. No le hace el nombre de él. Después él comienza a hablar como que fuera Dios mismo, porque es un profeta. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Pues obviamente Elí no estaba vivo en aquel entonces, porque pasaron como más de 350 años. Estaban 40 años en el desierto y ya pasaron unos 300 y pico años desde que entraron en la tierra prometida. Entonces eran unos 350, 400 años antes de Elí, antes de que había nacido. Él dice aquí, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar. Paramos aquí. Primero, él recibió su llamamiento en Aarón, el hermano de Moisés. Tenemos que entender que Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví, pero Aarón fue escogido como padre de los sacerdocios, de todos los sacerdotes. Él era el primer sumo sacerdote, después sus hijos, y ahí seguían. Él era de la familia de Aarón, también de Moisés, de Leví. Pero él fue llamado antes de que nació. Dios ya lo tenía apartado para esta obra. Así como usted lee Jeremías, dice, antes que naciese te santifiqué, te aparté para que fuera profeta. Pablo dijo lo mismo, desde el vientre de su madre ella fue escogido para ser apóstol. Lee la Biblia, cada uno de nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y todos somos sacerdotes. Dice la Biblia, somos sacerdotes y reyes. Y uno de los ministerios de cada padre, eso las mujeres también, por eso todos somos sacerdotes, pero un ministerio de un padre es para interceder por su hogar. Esa es la obra de un sacerdote. Vemos aquí el llamado, él recibió su llamamiento mucho más antes.
En Aarón, él fue llamado desde Egipto. Son más de 300 años, tal vez como casi 400, entre 350 y 375 años. ¿Y cómo podemos evitar entonces? Elí fue apartado para el servicio del Señor mucho antes del nacimiento. Él no pudo evitar el llamamiento. Lo que él evitó fue cumplir con su llamamiento. Me pongo a pensar en Arquipo, que era un pastor en Colosas, en la casa de Filemón. Y en capítulo 4 a los Colosenses, Pablo dice a Arquipo, mira que cuida con tu ministerio, cumple con tu ministerio. Si ustedes estaban aquí, la mayoría de ustedes, cuando prediqué sobre la epístola a los Efesios, ustedes saben que todos somos ministros, pero no todos cumplimos con nuestro ministerio. No podemos evitar ser llamados, no podemos evitar recibir la tarea. Lo que podemos evitar es cumplir con ella. Entonces usted ve aquí, él dijo, yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. En versículo 28. Era un honor, un privilegio. Porque Dios tenía a sus escogidos, que era la nación de Israel. Pero entre los escogidos, él tenía un grupo todavía más pequeño, escogidos entre los escogidos para servirle en el sacerdocio. No recibieron territorio, no recibieron su terreno, su herencia. Jehová era su herencia. Entonces vemos aquí el llamado de Elí. Y el Señor le dijo, tú fuiste llamado cuando tus padres, tus patriarcas fueron llamados. Entonces él tenía sangre del sacerdote en él, del sacerdocio. Pero ahora vemos su llamado, ahora las responsabilidades de Elí. Elí era el sumo sacerdote de Israel y él juzgó el pueblo por 40 años. 40 años, doble el Sansón. Pocos jueces duraron tanto tiempo como él. Y veamos entonces que él, en 4:18 usted ve, cuando él murió ahí dice, él juzgó a Israel por 40 años. Aparte de que era sumo sacerdote, él era también juez. No todos los jueces eran sacerdotes, porque había jueces de otras tribus que no eran levíticos. Entonces él era doble, él era sacerdote, sumo sacerdote y era también el juez de Israel. Mensajero de Jehová. Era su primera. Mira conmigo, si ustedes por favor, en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Medito antes de Mateo. En Malaquías vemos algo muy interesante en capítulo 2. Vemos que Dios no está contento con los sacerdotes en el tiempo de Malaquías tampoco. Y ustedes verán aquí en capítulo 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Escúchame bien, hombres. Y sí estoy dirigiendo a los hombres aquí. Algunos de ustedes no son padres y serán padres. Algunos de ustedes son padres nuevos, recién padres. Algunos de ustedes ya tienen hijos y nietos, son abuelos. Pero escúchame bien. Cada hombre es cabeza de su mujer. Por eso es tan importante que estén casados y no vivirán libre. Está dando mal ejemplo desde un principio si no están casados. Muchos han pasado por estas puertas y me dicen, están casados. No están, dice mi esposa, pero no están casados. No es tu esposa, no es tu esposo, hasta que estén casados. Pero tú eres el sacerdote de tu casa. Gusta o no le gusta, Dios no le pidió permiso a usted. Dios le llamó a ser el sacerdote de su casa. Y usted es el mensajero de Jehová para su casa. Mi pregunta es, ¿quién conoce más la Biblia, usted o su mujer? Si su mujer conoce más la Biblia que usted, qué vergüenza. Ya su familia está handicap, como dice en inglés, ya está paralizada. ¿Ok? Usted es la cabeza de su hogar. Hay que actuar como la cabeza. Elí no enseñó bien a sus hijos.
Sus hijos ni siquiera conocieron al Señor. Mas él era un siervo de Dios. Y es muy importante entender lo que estoy diciendo. Si eso suena muy duro, como dice, I'm sorry. Pero es bíblico. Y yo no puedo decir otra cosa que no es. Entonces, usted tiene una de dos decisiones que hacer. Enojarse con el pastor o arreglarte con el Señor. No hay otra que le queda. Y si usted no ha sido un buen esposo o padre, ahora eres un abuelo, por lo menos con sus nietos, enséñales la palabra de Dios. Ore con ellos. Háblales de Cristo. No digo que no tenga buen tiempo y llévalos a McDonald's o a un parque y juega con ellos, con los columpios. Sí, también eso. Pero toma un tiempecito, háblales del Señor. Que ellos vean en su abuelo, en su padre también, la presencia de Cristo. Eso no pasó con Elí. Él era un mensajero de Jehová. No nada más con el pueblo de Israel, pero con sus hijos. Eso es, leer bien, Malaquías 2:7. Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué nos enseña más que Cristo? ¿Qué hizo Cristo durante su ministerio? Enseñando. Y la Biblia aún dice a las mujeres que si tienen alguna pregunta, ve a sus casas y pregúntale a sus esposos. ¿Y cuántos de ustedes podrían contestar cualquier pregunta que su esposa tiene? Yo sé que eso suena como que estoy regañando. No estoy regañando, estoy enseñando la Biblia. Pero a veces suena como regaño porque estamos tan acostumbrados, tan cómodos en nuestra flojera espiritual. Y pensamos que Dios está bien, está ok con el Señor. No confunde su paciencia y misericordia con su aprobación. Estamos perdiendo muchos jóvenes. ¿Saben ustedes? Antes era 7, ahora está acercando 77%. Casi a 8 de cada 10 jóvenes salen creciendo en las iglesias, ya no vuelven a la iglesia. ¿Por qué será? Entonces, veamos aquí también, otra cosa era que el sacerdote era uno que guiaba el pueblo en la adoración. Mira aquí segundo capítulo, primero de Samuel, en capítulo 2. Y ese profeta está hablando, él está hablando con Elí. Dice en versículo 28, y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Hermanos, lo que está diciendo dice, yo te escogí para guiar mi pueblo en la adoración. Y Dios ha escogido a nosotros también, como padres, para guiar a nuestras familias en la adoración. Ellos tienen que conocer más la Biblia. Ellos tienen que conocer más también cómo orar. Me pongo a pensar si alguna vez hay un padre, un hijo aquí, que ha visto su padre orar, que ha orado con su hijo alguna vez. ¿Existe eso? Usted puede decir que sus hijos han orado contigo, nada más con tu esposa, la mamá, no, tal vez a solas. Usted ha llevado a tu hijo, a tu hija aparte para orar por un problema, has aconsejado en alguna manera. Me da tristeza decirle, la mayoría son las madres que hacen eso, porque el padre está muy ocupado ganando dólares, no tiene tiempo para estas cosas. Eso que pasó con Elí, él no tenía tiempo para con sus hijos, estaba sirviendo al Señor, al pueblo. Y vemos entonces aquí, y hermano, cuando mis niños estaban creciendo, yo era pastor, yo dediqué tiempo a ellos. Y la verdad, hermanos, es que es muy importante que un padre sea parte de la vida de su hijo. Eso hace falta hoy. Antes, cuando era mundano, estaba ocupado en las drogas y en la cerveza.
Cuando recibimos a Cristo, me he ocupado en el trabajo ganando dólares, pero siempre algo para apartarnos de nuestros hijos. Cuidado. Algunos de ustedes trabajan muy duro, yo sé. Muchos de ustedes en esos solazos cortando ahí pasto, zacate, lavando carros, construcción, techeros, bodegas calientes. Yo sé, y llega a la calle y estoy cansado, ya no tengo tiempo. Pues busca el tiempo. Tú tienes fuerza para ganar dólares, ¿por qué no ejerces esa misma fuerza para ganar tus hijos? Y vemos entonces aquí también, él había de vivir de las ofrendas del pueblo de Dios. Y él como padre de sus hijos, tuvo la gran oportunidad de enseñar a sus hijos dos cosas: fe y contentamiento. Porque el sacerdote recibía de las ofrendas lo que sobraba. Ellos ponían su garfio ahí y sacaba, y eso era para ellos. Y lo que quedaba era para el Señor. Pero él tuvo esa oportunidad, pero no lo hizo. Él no lo hizo. Y veamos entonces, hermanos, quiero que miren conmigo en 1 de Corintios capítulo 9. 1 de Corintios capítulo 9. Mira lo que dice aquí. Y en versículo 13, el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las casas sagradas, en las cosas sagradas, comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Eso está en Deuteronomio, pero también en otros lugares. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Yo tengo que decirles, hermanos, cuando empezamos esta iglesia, por primero 20 años, mis hijos crecieron y era difícil. Pero una cosa aprendieron: confiar en Dios, y estamos contentos con lo que Dios nos da. Y nunca corrimos al gobierno para nuestra comida. Oramos y muchas veces ayunábamos como familia para que Dios proviera. Y Dios provió. Y todo salió bien. Y fue una prueba tremenda. Pero yo sé que por eso mis hijos son más fuertes en la fe hoy, por lo que experimentaron. Y una madre que también oraba con ellos y les enseñaba y nunca se quejó de falta de esto, falta de otro. Dios provió. A veces era puro arroz blanco con wieners, pero comíamos. A veces comida no sabrosa, a veces más sabrosa, pero comíamos. Dios provió. Él tuvo esa oportunidad. Pero ¿qué hizo Elí? No, hombre, ellos eran malos, sus hijos. Y cuando la gente iban a orar y entregar, ofrecer su ofrenda, ellos quedaban con lo mejor, lo que pertenecía a Dios, y lo agarraban a fuerzas. Ellos no querían comida cocida en la olla, hervida, querían carne asada. Y la verdad es muy triste lo que pasó ahí. Vamos a ver eso más adelante. Pero Elí nunca aprovechó para decirle a sus hijos: eso es lo que Dios nos ha dado. Es un privilegio servirle. Si no tenemos lo que tienen los demás, pero tenemos suficiente. Pero no aprovechó y no los enseñó. Y vemos entonces aquí, y si usted mira conmigo, hermanos, usted verá que cuando usted mira capítulo 1, cuando Elcana, el padre de Samuel, que no había nacido, pero y Ana, mire versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees. Ahora mire, sacerdotes de Jehová. Y eran malos. Lo vemos entonces. ¿Cuál era el fracaso de él? Bueno, él permitió que sus hijos pisotearan las ofrendas. Usted mira aquí capítulo 2, versículo 12. Mira lo que pasaba. Gente iba cada año a ofrecer sus ofrendas al Señor. Y mira qué pasaba.
en capítulo 2, versículo 12. Dice, y era costumbre de los sacerdotes que el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. ¿Ves? Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en el marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todo israelita que venía a Silo. Y era correcto y era bíblico eso. Entonces, así mismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. No era bíblico eso. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. La gente iba, viajaban lejos, llegaban, querían sacrificar para el Señor, y los mismos hijos y sus criados de los hijos robaban de la gente. No, tiene que dar ahora, van a agarrar a fuerza. Es como si uno viene a diezmar y el pastor dice, dámelo a mí, no quiero que depositan para el tesorero, dámelo a mí primero. Por supuesto hay iglesias que hacen eso, pero nosotros no hacemos eso. Entonces vemos aquí, ¿qué pasó? Y la gente dice, 27, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Eran jóvenes todavía, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La gente ya no quería ir a ofrecer, porque dice, esos dos son rateros. Es como hoy en día, ¿cuánta gente dice, yo no doy a la iglesia porque roban? Y la tristeza es que a veces tiene razón. Hay iglesias que enfocan mucho en dar, dinero, dinero, dinero. Nosotros no creemos eso, hermanos. Hey, si usted no quiere dar, no da. Es entre tú y el Señor. Si tú quieres invertir tu dinero en otras cosas, hazlo. Total, Dios ama al dador alegre, no por fuerza, no a fuerzas. Y si tú no quieres diezmar lo que es de Él y quiere dar su ofrendita, dársela. Pero un día, uno recoge lo que siembra, ¿verdad? Pero eso pasó y fue grande delante de Jehová ese pecado. ¿Por qué? No era tanto lo que robaban, estaban desanimando a la gente y tenía ya otra vista de Dios por la impresión de estos hombres. Vemos entonces también, y en vez de ofrendar con alegría, el pueblo menospreció la ofrenda a casa de sus hijos. Estaba dando mal testimonio. Ahora, piensen, hermanos, también nosotros, como hombres. ¿Qué están viendo sus hijos? ¿Está dando lo mejor al Señor? ¿O está robando? Salen vacaciones y cuando van en vacaciones disfrutan, pero no dan a Dios lo que es de Él. O compran carros nuevos, o compran casas nuevas, muebles nuevos, esto y el otro, con el dinero del Señor. Enseñamos estas cosas a nuestros hijos, hermanos. Y en ese sentido no somos diferentes que sus hijos, Ofni y Finés. ¿Por qué? Porque estamos robando del Señor, como ellos. Nosotros pensamos, bueno, ahí está bien. ¿Cómo que no? Sus hijos tienen que dar cuenta y Dios bendice según nosotros también, según nuestro comportamiento. Y después vemos que Elí reprendió ligeramente a sus hijos, pero no les quitó sus cargos como sacerdotes. Y usted mira aquí en capítulo 2, versículo 22 al 25. Dice, pero Elí era muy viejo y oía, ahora pasaron los años, y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como, ahora mire, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué quiere decir eso? No eran prostitutas, eran mujeres que iban a adorar al Señor. Y estos hombres aprovechaban y las seducían y se acostaban con ellas. Dice, ¿cómo es eso, hermanos?
¿Cuántos pastores hoy aprovechan de jóvenes en sus iglesias? ¿Cuántas iglesias hoy? Hay sacerdotes también de la iglesia católica que acuestan con niños. Hay mucho de eso pasando, abuso de niños. Pero nada más los católicos. Hay iglesias evangélicas, pastores sinvergüenzas, que algunos son homosexuales en el closet, otros son mujeriegos y dan mal nombre al Señor. Yo podría nombrar aquí muchos, aquí nada más en mi ciudad de Laredo, Texas. Hombres sinvergüenzas que ni permitirían que fueran miembros de esta iglesia, pero son pastores en otras. Esas cosas suceden. Aquí pasó. Nada nuevo, esas cosas suceden. Ellos sedujeron o obligaron a esas mujeres, si querían la bendición de Dios, tienen que acostarse conmigo. Entonces, Él les llamó la atención. Y en versículo entonces 23, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Él les reprendió, les dijo: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Sí ves? Estaba pecando el pueblo, ya no quería ofrendar, otras se acostaban con ellos. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Vemos aquí, los reprendió ligeramente. Lo que tenía que haber hecho, él era un juez, lo hubiera quitado el puesto de ellos. Ustedes ya no van a ser sacerdotes. Y número dos, hubiera traído el pueblo y lo hubiera castigado a ellos. Pero los dejó porque eran sus hijos. Entonces vemos aquí que él honró a sus hijos más que a Dios. Ahora, y eso encontramos aquí, ¿okay? Donde el profeta le dijo, ¿verdad? Y esto está en versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? La palabra hollado quiere decir, ha dado patadas a mis sacrificios. Así nomás. Ese es el respeto y reverencia que tienes para conmigo. Y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y vemos después en el capítulo 4 que él era gordo y pesado. Sin duda él también comía de la carne que sus hijos agarraban. A veces justificó, total yo la agarraron, para que no se echa a perder, yo también la como. Entonces vemos aquí, él honró a sus hijos más que a Dios. ¿Y nosotros? ¿Honramos a nuestros hijos más que a Dios? Déjame mostrarle dos versículos en Proverbios. Mira conmigo en Proverbios 13. Proverbios 13. Versículo 24. Tú dices que tú amas a tus hijos. Ok. Aquí dice 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ahí dice. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En otras palabras, tú tanto amas a tu hijo y no lo disciplinas, lo está enviando al infierno. Es donde terminó esos dos hijos de Elí, en el infierno. Y vemos entonces aquí, desde temprano lo corrige. Pero no lo hacemos hoy en día. No lo hacemos. Usamos justificaciones. Después mira otro lugar, en 23 de Proverbios, versículos 13 y 14. Dice aquí la palabra de Dios: no rehuses corregir al muchacho. Ya no es un niño, es un muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, del infierno, hermanos. Es lo que Elí no hizo. No era buen padre. No fue. ¿Cuándo fue la última vez que usted ha disciplinado a sus hijos? No hablando ya de adultos, hablando de niños. ¿Y cuántas hermanas aquí interferiría con sus esposos si ellos disciplinarían a sus hijos?
¿Cuántos de ustedes pueden decir un no a sus hijos cuando quieren algo? Porque la vida es así, no tiene todo lo que tú quieres, pero en la casa sí. Y después crecen con esa mentalidad y creen que todo le deben todo. ¿Se ve? Entonces, él honró a sus hijos más que a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Ahora vemos el juicio y la gran tristeza de Elí. Y para que sepan, pueden mirar su reloj, voy a terminar en 15 minutos, ¿ok? Para que sepan. Porque es muy importante. Vemos aquí primero la oportunidad perdida de resultados y bendiciones duraderos. Él puede haber sido bendecido por mucho en el futuro. Y Elí podría haber dejado un gran legado, dice en inglés un legacy, un legado. Pero en su lugar solo hubo ruina para él y su familia. Ruina. Después que tú vas con el Señor, ¿cómo vivirán tus hijos? ¿Cómo vivirán tus nietos? ¿Estás seguro que tus hijos van para el cielo contigo? ¿O tú andas muy chulo yendo para el cielo y tus hijos van para el infierno? Eso que pasó con Elí, hermanos. Y veamos que la Biblia nos advierte de eso. Y después vemos sus hijos perdieron toda oportunidad de arrepentirse. Si se nos olvida una cosa. El arrepentimiento es un don de Dios. Dios no siempre ofrece. Los ángeles caídos no tuvieron. Los hijos de Elí tampoco tuvieron. Fueron condenados como los ángeles y los demonios para morir e ir al infierno. No conocieron a Jehová. Y Dios quiso matarlos. Y Dios no quería que se arrepintieran. Sí, y eso son las cosas que muchos no entienden. Si usted mira aquí, el versículo 25. En el fin, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ahí está. Y más adelante usted puede leer, no conocieron a Jehová. Entonces vemos que sus dos hijos también no oyeron la voz de su padre, y es algo que tenemos que entender. Usted, mi hermano, es sacerdote de su hogar. Ore por tus hijos. Que Dios prepare el corazón de ellos y tus hijas también para recibir tu consejo. Pero Dios encerró el corazón de estos dos. Dijo, no more. Se les pasó la mano, se pasaron la raya. Yo quiero que ellos mueran. Entonces, ojalá que eso nunca pasa con ninguno de nosotros. Y tal vez aquí, hijos ya grandes, con hijos. Tal vez usted es un hombre ya, una mujer. Y no conoce a Cristo. Cuidado. Hay que buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle mientras está cercano. Tú sigues diciendo, no. Un día tu corazón se va a endurecer. Se va a congelar como el agua. Que hace como hielo. Una piedra. Como diamante, dice Jeremías. Cuidado. Eso es que pasó con sus hijos. Y después que dos iban a morir el mismo día. Versículo 34 dice eso. Y sí murieron, capítulo 4, el mismo día, los dos. Qué triste. No había futuro ya para ellos. Y Elí también murió en el mismo día que murieron sus hijos, en 4:17. Mira lo que pasó en 4:17 de 1 Samuel. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, eso le dolió más que la muerte de sus hijos. Él amaba al Señor Elí, pero falló como padre. Lo que le mató no fue la muerte de sus hijos, esa noticia, no. La noticia que llevaron el arca de Dios. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Era un hombre que comía bien. Ven ustedes. Él sí amaba al Señor.
pero falló como padre. A veces usted ama al Señor, pero usted no es un buen padre. Reconócelo delante de Dios. No sea como Elí y sufrió las mismas consecuencias que Elí. Y otro hombre, vemos aquí también, que otro hombre y otra descendencia tomaría el lugar de la descendencia de Elí. Y Dios buscó a otro, y ya no fue Elí y sus hijos. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Hermanos, vuelvo a repetir y retirar. Cada padre aquí, cada esposo es pastor y sacerdote de su hogar. Pastor habla de nutrir, de guiar. Sacerdote habla de enseñar también y intercesión y orar. Unas cosas más tristes que yo veo en la iglesia, falta de hombres que vienen a orar. Sí, muchos tenemos oración los sábados a las 7:30. Y algunos vienen una vez o dos, después se fastidian y no entienden la importancia de orar. Ni vienen los miércoles a orar porque están muy ocupados. Ok. Pero acuérdase de una cosa. El nombre que Dios ha dado, Cristo dio a su casa. No era casa bautista, no era casa metodista, no era casa pentecostal. Era casa de oración. Y es cuando menos vienen los hombres. Eso tiene mucho que ver con lo que está pasando en nuestros hogares, hermanos. Y vemos entonces, cada padre es pastor y sacerdote de su hogar y debe de orar en su hogar también, por supuesto. Y la mayoría de los padres ejercen más influencia en las vidas de sus hijos del que se imagina. Muchas veces no entendemos eso. Tú no tienes que enseñar y hablar. Con tu vida estás enseñando a tus hijos. No son tontos, ellos observan, ellos oigan. Y la cosa es, no nos gusta a veces lo que vemos en nuestros hijos, porque sin darnos cuenta a veces creamos monstruos. ¿Y quién tiene la culpa? La madre en parte sí, pero más el padre, por no haber sido el padre bíblico que Dios esperaba de él. ¿Ok? Y vemos entonces también la influencia tuya, hermano. Por eso el diablo está atacando y la cultura está atacando. Y el país está quedando menos y menos con la influencia paternal de un padre. Ya no es. Más y más hijos creciendo con madres y abuelitas. Y muchos en las calles. Y ya no hay padre y las que tiene padres son contados los que les enseñan bíblicamente y se comportan bíblicamente. Mira lo que está pasando. Mira lo que está pasando. Y vemos aquí también, hermanos, un padre puede amar al Señor. Ahora, es muy importante ese punto. Y aún así fracasar miserablemente en la crianza de sus hijos. No cree que porque tú amas al Señor, eso es una vara mágica y todo va a salir bien. No es así. Tú tienes que ejercer la autoridad que Dios te ha dado y la influencia que Dios te ha dado en la vida de tu hijo. Tú puedes pedir oración, y la lista de oración está llena de peticiones, pero los padres que no cumplen esas peticiones, para mí la mayoría no serán contestadas. Porque los padres piden oración, pero no es una prioridad para ellos venir y orar. Muchos llaman y piden oración y no vienen a orar. Es muy triste eso. Pero un padre puede amar al Señor. Hay hermanos que sirven al Señor fielmente en la iglesia y sus hijos terminan en el infierno. Yo digo, le voy a dar ejemplos. ¿Y qué de Lot? Sus mujeres en una cueva tenían relaciones con su padre. Ni sus yernos creyeron en él. Y cuando Lot tuvo hijos, eran los padres de los amonitas y los moabitas, enemigos de Israel. ¿Qué otro ejemplo? ¿Y qué vamos a ver, ¿y qué de Jacob? Tuvo 12 hijos.
querían matar a su hermanito. Eran malos. O aborrecían a sus hermanos. ¿Qué le enseñó Jacob? Un hombre de fe. Sigamos. ¿Y qué de David? Un hombre que sirvió a su padre fielmente las ovejitas en el redil, y Dios lo tomó para que pastoreara todo su pueblo y sus hijos, la mayoría al infierno. Uno quería matarle, Absalón. Mire usted, otro violó a su hermana. Él no supo criar a sus hijos. Salomón era un hombre escogido por Dios. Y Jeroboam, su hijo, destruyó la nación. Y por causa de su terquedad se dividió la nación de Israel. Y hay más. Y quiero que entiendan, no porque tú eres un hijo de Dios, padre, hermano, que automáticamente tus hijos seguirán a Cristo. No hay ningún lugar en la Biblia que enseña eso. Es trabajo criar tu familia. Es trabajo guiar tu esposa. Es trabajo de veras invertir tiempo en tu familia. Más cuando llega a la casa cansado y las cuentas vienen. Pero tienes que hacerlo. ¿Ves? ¿No crees? ¿No crees que porque tú eres salvo, que tu hijo será salvo? No. No hay ninguna garantía en la Biblia que porque un padre es cristiano, sus hijos serán cristianos. No dice eso. Tú tienes que instruirlos. Tú tienes que disciplinarlos. Tú tienes que ser un ejemplo para ellos. Y nunca se debe confundir la unción de Dios con la aprobación de Dios. Elí fue ungido. Déjame mostrarles bien rápido aquí. En Samuel 1:17. ¿Cómo es que nació Samuel? De una mujer estéril. En 1:17. Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición con que le has hecho. ¿Y qué pasó con ella? Ella concibió a Samuel. Pero después de unos años, el niño creció, ella siguió trayendo una túnica nueva cada año. Pasaron unos años, tal vez 8 años, 7 años. Después usted puede ver aquí en 2:20. Ya pasaron años. 2:20. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel creció delante de Jehová. ¿No ven ustedes? Dios bendijo el ministerio de Elí. Elí bendijo a ella y ella fue bendita. Dios honró la oración y petición de Elí, su siervo. No porque Dios contesta tus oraciones, es automático que tus hijos van a estar bien. Tal vez tú has orado por la iglesia, has orado por otros, has orado por muchas cosas y Dios ha contestado tu oración. ¿Y qué de tus hijos? Este es el punto aquí con Elí. Y como nunca confunde la unción, todos somos ungidos con el Espíritu Santo, dice primera de Juan 2. Dice, recibimos el ungido, el Espíritu Santo. Pero no porque tú tienes Espíritu Santo es garantía que tu hijo tendrá el Espíritu. Pero va a la iglesia y no lo mires con los ojos de un padre. Todo se mira bonito. Puede ser un monstruo. Oh, pero él es muy bueno. No, es un monstruo malo. Y hay que ver las cosas como son. Por lo menos Elí sabía lo que tenía, pero no hizo nada. Y por último, como padres queremos que nuestra buena influencia sea duradera en las vidas de nuestros hijos. Yo no soy un hombre que vive en fantasías. Yo sé que voy a morir antes. Bueno, a menos que Dios no permite, pero normalmente los padres mueren antes que sus hijos y sus nietos. Mi deseo es, hermanos, yo no quiero dejar un legado para mí no. Yo más quiero que mis hijos y mis nietos sigan a Cristo. Eso es todo. Yo sé que no son perfectos. Yo no soy perfecto, nadie, pero eso siempre ha sido mi deseo. Y no siempre estoy de acuerdo como mis hijos crían a mis nietos. Pero mi esposo y yo quedamos callados, de ahí hablamos entre nosotros, pero no con ellos. Como muchos de ustedes. Pero aunque no estamos de acuerdo, algo que podemos ver.
lo están criando en el camino del Señor. Eso es lo que vale para mí. Mi diferencia con los métodos, pero el objetivo es lo mismo. Ellos también quieren, mis hijos, que sus hijos sigan al Señor. No te das por vencido. Total, ya mi hijo es grande. Sigue orando por él. Ahora, si tú eres un padre y no conoces a Cristo, tú no entiendes. Yo entiendo que tú no entiendes. Pero una cosa le voy a decir. Si usted se entrega a Cristo, un padre cristiano lleno del Espíritu Santo es el mejor regalo que usted puede regalar a sus hijos. Te lo digo. Un padre lleno del Espíritu Santo. Un padre que ama a Cristo y guía a sus hijos. Y aunque ya sean grandes, que vean este cambio en tu vida. Y esto los puede también traer a los pies de Cristo. Pero el hecho es, hoy en día, estamos dejando la cultura guiarnos más que la palabra de Dios. Y cuando uno habla como yo hablé ahorita, soy malo, soy duro, soy ofensivo. Hey, I'm sorry, hermanos. La Biblia es ofensiva. Y como dijo John MacArthur en su iglesia, me gustó, voy a decir lo mismo. Dios me llamó para ofenderlos. Quiero que sepas. No para darle cosquillas. ¿Ok? La Biblia ofende. No es una pluma de dos lados. Es una espada de dos filos. Y sí ofende. No es mi deseo de ofender. Usted sabe el dicho mexicano, si el saco es tuyo, pues póntelo. Y la Biblia es muy buena para hacer muchos sacos, yo entiendo. Yo también tuve que ponérmelo. ¿Ok? En inglés es el zapato. Si el zapato es tuyo, pues póntelo. En mexicano yo sé es el saco. Pues saco, zapato, lo que sea. Si es para ti, no rechazas la enseñanza. No rechazas lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Obedécele. Deja de estar mirando a este hombre aquí. Mira cómo me habló. Da gracias que alguien tiene el deseo, el amor y el valor de decirle sus verdades. Porque el mundo no lo va a decir. ¿Y tus hijos qué? ¿Amas tú a tus hijos? Busca al Señor con todo tu corazón. Y Dios después te va a guiar en cómo guiar tus hijos. Vamos a hacer una oración. Si quiere pasar a orar, estar a arreglar, vamos a poner de pies, hermanos. Si quiere estar a cuentas con Dios, Él está dispuesto a bendecirte más de lo que tú crees. Pero por nuestra, yo me incluyo, por nuestra terquedad, Él no nos bendice. Vamos a orar. Después vamos a cantar un himno. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias por tu palabra. Y Señor, nos duele. Un hombre como Elí que sí te sirvió y era un hombre de fe, pero falló con sus hijos, Padre. ¿Y cuántos de nosotros fallamos, Señor, con nuestros hijos? ¿Y cuántos de nosotros no somos buenos padres y buenos esposos? Y te fallamos. Somos buenos miembros en la iglesia. Te servimos fielmente en la iglesia. Oh, pero te fallamos en el hogar. Perdónanos, Señor. Yo sé que yo te he fallado muchas veces. Y yo sé, Padre, que aquí hay hombres que te han fallado. Y algunos que ya se sienten mal por lo que han hecho o lo que no han hecho. Yo te pido ahora, Señor. Habla a cada hombre que necesita oír tu palabra. Háblale. Hazle ver su necesidad de entregarse por completo a ti. Y a las hermanas también. Tal vez han sido algunos aquí tropiezos. Piedras de tropiezo con sus esposos en vez de ayuda idónea. Tú sabes quiénes son. Y Padre, también toca a las mujeres. Porque Señor, tú quieres ver familias sanas. Tú quieres ver familias donde tú reinas. Y te pedimos por estas familias. Y todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.